Hola, muy buenas tardes a todos y todas desde acá, desde Chile. Les saluda Loreto González, soy encargada de Educación y Extensión en la Liga Chilena contra la Epilepsia y estamos dando inicio a este webinar internacional que hemos organizado, ¿cierto?, para tratar de responder las principales preguntas que siempre nos llegan de la comunidad, de los pacientes, de los cuidadores, de sus familias. Esta es una actividad organizada por el capítulo chileno del IBE y estamos contando con la participación de capítulos latinoamericanos de IBE como Perú, Brasil y Paraguay. Les cuento que esta actividad ha tenido una gran respuesta del público. Se han inscrito muchas personas de distintos lugares de Latinoamérica que van a estar conectándose. A través de nuestros chats nos pueden enviar sus saludos, a través del panel de preguntas también pueden hacer sus preguntas para que nuestros expertos puedan responderlas posteriormente. Y tenemos inscritos personas obviamente de Chile y también de Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay, Honduras, República Dominicana, México, Estados Unidos, así que muy bienvenidos todos y todas. Y para iniciar, quiero invitar a que nos dé unas breves palabras de bienvenida al doctor Tomás Mesa, presidente del capítulo chileno, perdón, presidente del capítulo latinoamericano del IBE. Doctor. Muchas gracias, Loreto. En primer lugar, un saludo a cada uno de ustedes en nombre del Comité Latinoamericano de International Bureau for Epilepsy, IBE, porque estamos celebrando esta semana de epilepsia latinoamericana y especialmente para que mañana, 9 de septiembre, Día Latinoamericano de Epilepsia, todos celebremos esta actividad que va en beneficio de aprender más y de mejorar la calidad de vida de la gente con epilepsia en nuestro continente. Sabemos que cada uno de los capítulos de nuestra región están realizando actividades y los agradezco esto y los felicito, webinares, seminarios en diferentes ciudades de nuestro continente. Y todo esto con ese sentido de sacar a la epilepsia a la sombra. Agradezco además al comité que presido, a ustedes la presencia de hoy día en haber participado en esta actividad multinacional y que mañana celebremos este día y que también estemos preparados para el próximo Congreso Latinoamericano de Epilepsia, que será entre el 1 y el 4 de octubre del presente año en Medellín, Colombia, presencial, donde habrá un día del IBE, y ese día es el día 1 de octubre de este año. Las personas que no puedan ir, será grabado para que posteriormente puedan verlo. Así que felicidades, un abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias por estar hoy día aquí. Muchas gracias, doctor. Perdón, hay unos problemas acá de acople del audio. Y le quiero dar la bienvenida a quienes nos van a estar acompañando de distintos países de Latinoamérica. En primer lugar, destacar la participación del capítulo peruano de IBE, representado por el doctor Julio Espinosa, neurólogo de adultos, que por ahí ya lo veo con su cámara encendida y muy dispuesto a contestar estas preguntas. También saludar y dar la bienvenida desde el Paraguay al doctor Marco Casartelli, neuropediatra. Desde Brasil nos acompaña en representación del capítulo brasileño de IBE la doctora Laura Guilotto, neuropediatra, y desde Chile el doctor Tomás Mesa, quien ya nos dio algunas palabras, ¿no?, neuropediatra, y la doctora Kerima Acevedo, neuropediatra, además presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Les quiero contar a todos quienes se están uniendo a esta actividad que queremos también conocer sus opiniones. Por lo mismo, la dinámica y la metodología de este webinar va a ser bastante interactivo y esperamos contar con su participación. Vamos a ir viendo los distintos temas, las distintas dudas y queremos saber la opinión de ustedes para que luego nuestros especialistas puedan responder una a una cada una de esas preguntas. Entonces, vamos a iniciar compartiendo un juego con ustedes que esperamos que se unan y empiecen a participar junto a nosotros para que empecemos a conversar.
Vamos de nuevo. Deben unirse a este juego escaneando el código QR que pueden ver en sus pantallas. La idea es que acerquen su celular, así de esta forma, como estoy mostrando yo en el ejemplo, puedan escanear el código QR y puedan ingresar a este juego. Ahí vemos que ya se están empezando a unir las primeras personas. Vamos a dar algunos minutos para que puedan participar. Para quienes se van uniendo, decirles que estamos iniciando esta actividad. Pueden escanear este código QR que aparece ahí con su celular, ponen su nombre y pueden empezar a participar, a jugar con nosotros. Vamos a dar algunos minutos para iniciar. También a lo largo de todo el conversatorio, si surgen nuevas dudas, nuevas preguntas, hay un panel de preguntas para que puedan también ir escribiendo sus dudas y a quienes las dirigen. Tenemos especialistas de distintos países de Latinoamérica y todos ellos con una gran experiencia en epilepsias, que es el tema que hoy día nos une, ¿cierto? Tal vez, Loreto, mientras la gente va ingresando, podemos contar por qué vamos a celebrar mañana el Día Latinoamericano de la Epilepsia, para quienes ya ingresaron, y es recordar que el año 2000, en Santiago de Chile, acudieron representantes de toda Latinoamérica al primer Congreso Latinoamericano de Epilepsia, y fuimos una región innovadora al firmar la primera declaración de epilepsia. El doctor Mesa puede contar de eso también, ¿no es cierto? Dando un ejemplo al resto del mundo, alineando a todo nuestro continente por la epilepsia, porque después se firmaron declaraciones en el resto del mundo, y desde ahí el 9 de septiembre quedó como la fecha en que nosotros, como países hermanos, nos unimos para trabajar en pos de nuestros pacientes y sus familias. Pues así es, doctora. Son ya 22 años entonces desde ese año 2000, donde se inicia este día simbólico, ¿no? Para visibilizar. Hoy día hemos estado haciendo hartas actividades y siempre nos gusta poder hacer una actividad así también, donde podamos juntarnos con otros países, con otras realidades, que en algunas cosas se asemejan a nuestra realidad como latinoamericanos. Ya, vamos a ir iniciando ya. Para que podamos empezar a lo que vinimos. Entonces vamos a tratar de aprender un poquito sobre epilepsia. Y la primera pregunta que se repite mucho en nuestras redes sociales es esta. Para diagnosticar una epilepsia, ¿basta solo con tener un electroencefalograma anormal? Y queremos que ustedes nos cuenten su opinión. ¿Ustedes creen que sí, que basta con un electro o no? Y la mayoría nos dice que no. Para contarnos un poco de este tema y responder esta pregunta, voy a invitar al doctor Mesa que nos dé su respuesta y que nos pueda también argumentar por qué sería de una sí o no en el fondo. Doctor. Está con su micrófono apagado, doctor. Gracias, Loreto. Para recordar un poco la pregunta, entonces,
es la siguiente. Para diagnosticar una epilepsia, ¿basta solo con tener un electroencefalograma anormal? Y la respuesta, como la mayoría dijo, es no. ¿Y por qué razón? Bueno, los electros o los exámenes, el electroencefalograma no hace el diagnóstico de epilepsia en ausencia de síntomas clínicos como son las crisis. Nosotros le llamamos crisis y no convulsiones porque hay que acordarse que a veces hay crisis que no son convulsivas, por ejemplo, de ausencia. Las descargas epileptiformes al electroencefalograma no son exclusivas de las epilepsias. Por ejemplo, uno puede tener un traumatismo y puede haber una descarga y que después ya no hay epilepsia, una intoxicación, por ejemplo, y no hay epilepsia posteriormente. Y el electroencefalograma es altamente específico, es verdad, para el diagnóstico de una epilepsia, pero solamente cuando está asociado a alguna crisis, algún evento de este tipo. Por lo tanto, nos quedamos con la palabra no. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Queremos saber su opinión. ¿Todas las crisis epilépticas producen muerte de neuronas o daño cerebral? Esto es algo que también preocupa mucho y muchas veces nos preguntan. Y aquí la encuesta y la opinión ya se nos divide un poco, ¿cierto? Hay personas que no saben, la mayoría piensa que no, pero está como bien dividido. Así que vamos a pedirle a la doctora Laura Guilotto que nos aclare este mito o realidad con respecto al daño cerebral, la muerte de neuronas y las crisis de epilepsia. Doctora. Buenas tardes a todos, buenas tardes Loreto. É muito importante esta questão porque as madres e os padres fazem muito frequentemente, porque eles têm medo que as crises causem morte de neuronas e dano cerebral. Mas isto não é verdade, como a maioria das pessoas desta encuesta ha respondido. Então, não há evidência de que todas as crises danem o cérebro, pois este conta com mecanismos de proteção. E as crises convulsivas que se repetem sem recuperação de consciência entre si, ou crises muito prolongadas, como no status convulsivo, se podem produzir dano. E sabemos que nas novas denominações de status convulsivo, consideramos as crises que são maiores de 5 minutos, elas podem causar danos, porque podemos ter vários mecanismos de lesão se ela não for controlada. E por isso, temos que fazer medicações nessa situação. E quando são crises mais duradouras de 10 minutos e focais, originadas em uma única porção do cérebro, se pode causar danos, mas nesses casos são estados convulsivos, estado de mal convulsivo ou estado de mal não convulsivo. Então, uma crise isolada não produz morte de neuronas. E temos que ter isso muito importantemente gravado em nossas opiniões. Muchas gracias, doctora. Eso es un mito que está muy arraigado y nosotros lo vemos muy de cerca, sobre todo con algunas barreras en la educación o bajas expectativas de la familia, de los mismos profesores. Eso afecta mucho a los niños. Sim, porque sabemos que as famílias ficam muito preocupadas com isto, e por isso muitos médicos fazem medicações e tratamentos que não são adequados, pensando que há dano cerebral em todas as crises, e há preconceito também, estigma muito grande para estas pessoas e estes niños. Sí, es parte del estigma, ¿cierto? Muchas gracias, doctora. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Y dice así: ¿un desmayo podría parecer una crisis epiléptica?
y la mayoría nos dice que sí. Para responder esta pregunta nos va a acompañar la doctora Kerima Acevedo. Doctora. Hola. Bueno, los desmayos sí pueden parecer crisis epiléptica, pero hay que tener cuidado en no sobrediagnosticar epilepsia, porque yo muchas veces le digo a mis pacientes, no todo lo que se desmaya, no todo lo que se compromete de conciencia, no todo lo que salta necesariamente es una crisis epiléptica. Ahí es importante tener la ayuda del equipo de salud, de los médicos, de las enfermeras, quienes pueden ayudar, ¿no es cierto?, a través de la historia, de lo que vamos preguntando para distinguir qué es lo que ha sucedido con el paciente. En especial, en el caso de los desmayos, una de las causas más frecuentes es el que se llama el síncope o desmayo vasovagal, en que lo que hay es un desbalance, por así decir, en el control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Hay muchas personas que al pararse bruscamente o al estar mucho tiempo al sol sienten un mareo y una sensación de pérdida del control de la postura, pueden ver negro, se ponen pálidos, se desmayan. Y ese desmayo incluso a veces puede acompañarse de algunos movimientos, igual que una convulsión, y eso es lo que llaman el síncope convulsivo, que por un lado a mí no me gusta mucho hablar de síncope convulsivo porque puede prestarse para confundirlo con epilepsia, pero describe bien lo que sucede. Si a cualquier persona le baja mucho la presión arterial o la frecuencia cardíaca, todos vamos a tener el desmayo e incluso vamos a tener estos movimientos que parecen convulsión, pero no significa que son una convulsión. Estos síncopes vasovagales recuperan rápidamente, no tienen lo que se llama el posictal, que es cuando los pacientes quedan medio somnolientos después de una crisis generalizada o no reconocen a sus familiares, y obviamente existen otras causas de síncope. La más habitual, como diagnóstico diferencial, también son las causas cardíacas, las arritmias. Por lo tanto, si hay algo recurrente, hay que consultar. Los médicos vamos a preguntar muy bien si tienen esta palidez o estos síntomas asociados, y lo que puede ser útil a veces puede ser filmar estos eventos que parecen crisis epiléptica, ya sea porque son desmayo, o porque es una desconexión, o porque son pequeños saltos que nos describen mucho los niños cuando duermen. Ya. Muchas gracias, doctora. Entonces vemos que muchas cosas pueden parecer epilepsia y de repente también nos pueden confundir. Vamos a ver nuestra siguiente pregunta que nos ha llegado y es esta: ¿la epilepsia o los medicamentos, ay, se me fue antes, pueden afectar la función sexual? Entonces, los medicamentos, esta pregunta está más orientada, ¿cierto?, a los adultos, a los jóvenes, y saber si este tratamiento farmacológico, que a veces es por muchos años, ¿cierto?, puede de alguna forma interferir, afectar o provocar algún tipo de disfunción o de problemas en el ámbito sexual. Y ahí las alternativas son sí, siempre, no, jamás, en algunas ocasiones, no lo sé. Y también aquí está bien dividida la opinión. En algunas ocasiones opinan varios, no se sabe mucho, así que le vamos a pedir al doctor Julio Espinosa, que es nuestro neurólogo de adultos, que nos acompaña esta tarde, que nos aclare un poco este concepto y la relación que pueda haber potencialmente entre los medicamentos y la vida sexual. Doctor Espinosa. Muchas gracias. Permítame tomar un minuto para recordar la reunión que se sostuvo en Santiago a raíz del primer Congreso Latinoamericano de Epilepsia a la que asistí, y que fue una ocasión muy importante para conocer a otros colegas interesados en el mismo tema de la epilepsia que nosotros, y construir amistades que hasta hoy se mantienen. Y por eso debo recordar al doctor Acevedo,
al doctor de Marinis, al doctor Campos, al doctor Tomás Mesa, al doctor Marcelo de Vilat, y recuerdo mucho también el homenaje que recibió la doctora Arcaya por su gran contribución al conocimiento de la epilepsia. Pues bien, para responder la pregunta, hace muchos años el doctor Henry Gastot publicó un trabajo y señaló que aproximadamente los 2/3 de pacientes que tenían epilepsia del lóbulo temporal, así se llamaban entonces a las crisis que hoy conocemos como crisis focales sin generalización motora, tenían alrededor de algún trastorno de disfunción sexual, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, la primera parte, la disfunción sexual es frecuente en las personas que tienen epilepsia. ¿Los medicamentos pueden influir? Está visto que los medicamentos que actúan induciendo a la enzima, al citocromo P450 en el hígado, sí pueden afectar por la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital. Hay pocos estudios en relación a los nuevos fármacos. Se publicó un trabajo con levitiracetam y lamotrigina, donde no hubo, en el periodo de observación, no hubieron modificaciones en el desempeño sexual. La crítica que se le hace a este trabajo es que tomó una muestra muy pequeña por la que las conclusiones no se pueden tomar como definitivas. En conclusión, ¿la epilepsia puede afectar la función sexual? Sí. ¿Los medicamentos están relacionados? Algunos medicamentos, los que inducen a la enzima citocromo P450 del hígado. Muchas gracias, doctor. Entonces, como consejo también, aclarar este tema con su médico tratante, muy importante, porque puede existir, ¿cierto? Vamos a ver la siguiente pregunta con la siguiente encuesta que dice si en los niños con epilepsia con mal control de sus crisis, ¿es recomendable restringir las horas de uso del computador? También esta es una pregunta que preocupa mucho, no solamente a la familia, sino que también a todo el mundo de las escuelas, de los maestros, ¿cierto? Los profesores que a veces nos preguntan con mucha frecuencia. Nosotros en nuestra experiencia, cuando hemos ido al cine también hay mucha preocupación de las distintas empresas del cine, de que entremos o no entremos a la sala con niños con epilepsia. A veces hay grandes advertencias. Los videojuegos, y más en esta época donde estamos tan expuestos a las pantallas, ¿no? Desde la pandemia, nuestra vida empezó a hacerse mucho desde la pantalla, para la educación, para el trabajo, para la diversión, hasta para sociabilizar. Así que se instaló con fuerza y aparece esta pregunta y esta preocupación en torno a si los niños con epilepsia y con mal control de sus crisis, es recomendable restringir las horas de uso del computador. Así que pueden responder sin timidez ahí. Y la mayoría en realidad piensa que sí, que debieran restringirse las horas de uso del computador de un niño que tenga mal control de crisis. Y para esto vamos a invitar al doctor Marco Casartelli, que nos acompaña, neuropediatra, y que nos aclare esta relación, este concepto y esta duda que aparece, muy frecuente. Doctor. ¿Está silenciado tal vez? Sí. Tiene que activar su micrófono, por favor. Ahora sí, ahora lo escuchamos. Ahora,
Ya está. Sí, gracias, Buenas bienvenido. tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, me parece muy importante este tipo de conversaciones porque a veces parece temas un poquito, digamos, que no lo hablamos en el consultorio de la familia, nos preocupa mucho y como a nivel general en la población también son cosas que siempre nos preguntan, ¿verdad? A ver, realmente desde el punto de vista de restringir las horas no es recomendable, no hace falta, no porque tener una epilepsia fotosensible, digamos, tengamos que restringir el uso de computadoras y más ahora que estamos en una etapa en la cual, ¿verdad? Hemos pasado la pandemia, fueron muy útiles, ¿verdad? Si bien nosotros sabemos que existe fotosensibilidad, que es en un porcentaje relativamente interesante de pacientes con epilepsia, el 3%, 5%, ¿verdad? Que haya fotosensibilidad no impide que podamos usar las computadoras, ¿verdad? Sí es importante, ¿verdad?, entender que por supuesto que cada paciente debe ser tomado en contexto y en la situación clínica de ellos, ¿verdad? Pero lo importante, ¿verdad? Si nosotros sabemos que es un paciente que tiene una fotosensibilidad, poner medidas, ¿verdad? Tratar de que no estén muy cerca de las pantallas, ¿verdad? Existe una frecuencia de luces, ¿verdad?, que no es habitual de la frecuencia de luces de las pantallas, ¿verdad? Entre alrededor de 3, 5, inclusive hasta 20, 30 hercios, en la cual se puede producir la fotosensibilidad, pero en principio no hace falta. Yo creo que mantener una buena distancia, evitar este tipo de frecuencias de luces, ¿verdad? Y bueno, yo muchas veces tengo más temor en las luces de discoteca que en las pantallas de ordenador y en las pantallas de televisión, entonces tener un poquito de cuenta más en esto que en la computadora. No se oye, Loreto. Perdón, me pasó ahora a mí el mismo tema. Gracias por la respuesta, ahí nos aclara que en realidad quizás es una restricción innecesaria y quiero invitar a la conversación y también preguntarle su opinión a la doctora Kerima Acevedo, pero yo quería abordar también, junto con el tema que aparece en nuestra pregunta, otro elemento que muchas veces también nos aparece en las conversaciones con las familias en torno a la privación de sueño que a veces se asocia al uso muy extenso de las pantallas. Así que quiero abrir la conversación a nuestros especialistas, a la doctora Kerima Acevedo, doctora Laura Guilotto también, y por supuesto, doctor Marcos, si usted quiere agregar algo, ahí nos vamos turnando. Doctora Kerima, partamos con usted. Vamos a dejar ahí que a lo mejor la doctora Guilotto quiere hablar de la privación de sueño y otras cosas, pero yo quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice el doctor Casartelli, pero hay otra cosa que es bien importante respecto a los niños y es el acceso prácticamente ilimitado que tienen hoy en día a través de las pantallas, tablets, teléfonos, ¿no es cierto?, o los computadores, a la información en sitios web, a los juegos digitales, o también a través de la televisión por cable, ¿no es cierto?, a programas televisivos 24/7. Y eso es algo que antes no se veía. Entonces, aunque por la epilepsia misma no hay una indicación de restringirla, sí el sentido común, que a veces no es tan común entre los padres y quienes cuidan de niños y de adolescentes, falta, y hay que sí orientar a que, entre comillas, el consumo de este tipo de tecnologías sí tiene que ser controlado, igual que para cualquier otro niño. No es libertad o libertinaje para usarlo en forma indiscriminada, porque también tenemos que reforzar que los niños con epilepsia pueden hacer deporte, pueden participar en grupos de scout y pueden prácticamente hacer las mismas actividades, son muy poquitas las restricciones que uno pone, igual que el resto de los niños y con mayor razón, todavía tenemos la pandemia, todavía hay instancias en que tienen que volver a acceder a educación online, pero la educación presencial, las actividades al aire libre, evidentemente tienen un mejor impacto en el neurodesarrollo y en el aprendizaje. Así que yo creo que recomendar eso de todas maneras. Gracias, doctora. Doctora Guilotto, ¿usted quería también comentar algo? Sí, concordo con esto, con doctora Acevedo, porque ese es lo principal, lo sentido común del tratamiento, porque
Se a pessoa não pode descansar, se não tem um sono adequado, ela pode ter mais crises. E por isso temos que ter um cambio das atividades. E a pessoa, o ninho, tem que repousar, descansar, e principalmente o sono tem que ser controlado, porque devemos avisar os padres que os ninhos têm que dormir bem e por uma quantidade de sono que seja adequada para cada idade. Então, se o ninho fica muito tempo na internet e não descansa e não tem um sono completo, isto pode causar crises. Não é o efeito do computador, é o efeito da privação de sono. Solamente isso, eu concordo com todos, eu acho que isso é muito importante. Muchas gracias entonces a los tres por esta respuesta. No sé si alguien más quiere complementar algo. Sí, Ahí sí, yo tenía levantada la mano también. Sí, no, nada más que... Doctor Mesa, lo escuchamos. Sí, estoy hablando, ¿me escuchan o no? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Mira, no, solamente remarcar lo que decía el doctor Casartelli, que hay algunos, no crisis, sino que síndromes epilépticos, que son fotosensibles y que también están muy propensos a tener crisis frente a la fotoestimulación intermitente. Y esos podrían, entonces, dar crisis en estos síndromes. Por lo tanto, en esos casos, la restricción es más adecuada que cuando no tienen estos síndromes epilépticos, que son muy sensibles a la luminosidad intermitente. Nada más que remarcar eso. Ya. Muchas gracias, doctor. Entonces, esta es una pregunta que siempre trae como polémica y hartas opiniones. Así que vamos a ir con la siguiente pregunta. Y dice así: ¿la familia del niño o niña con epilepsia debería ocultar o omitir su diagnóstico en la escuela para evitar discriminación o bullying? Una situación que está súper frecuente también. Y ahí queremos escuchar lo que piensa la familia, que son quienes nos están escuchando hoy día. No, la mayoría piensa que no. Así que en esta pasada, doctor Mesa, lo vamos a pedir a usted que nos dé su opinión y cómo orientar también en este tema que puede ser tan complejo a la familia. Perfecto. Entonces la pregunta era: ¿la familia del niño o niña debería ocultar o omitir el diagnóstico en la escuela para evitar discriminación o bullying? Bueno, la respuesta entonces no. ¿Por qué? Evidentemente todos estamos en la misión de sacar la epilepsia de la sombra. Eso es lo primero para recordarles, que es lo que nos guía los últimos años, lo que es el manejo de la epilepsia. Y el ocultar el diagnóstico es como al revés, produce un estigma de la enfermedad, una señal de que esto es malo, que es no deseado, maligno, y por lo tanto yo creo que hay que abrirse a conversar, a conocer, a educarnos en esto. Por tanto, las familias y también los profesores o maestros deben estar informados y brindar un cuidadoso seguro en caso de crisis. Debe saber manejar las crisis y también estar atento a los compromisos que lleva una epilepsia en la educación de un niño, en sus problemas de relaciones humanas con los demás pares y también con el resultado de su aprendizaje. Sabemos que la epilepsia puede alterar el aprendizaje de un niño y por lo tanto hay que conocerlo para poder ayudarlo. Y también instruir no solamente a los profesores, sino que a los alumnos. Nosotros tenemos la experiencia en Chile y seguramente en otros países también, de ir a los colegios a educar y hacer un role-playing con los alumnos de los cursos para poder enseñarle la epilepsia, y es increíble la cantidad de gente o de pares del paciente que tuvo una crisis, cómo demuestran que ellos conocían a alguien y sobre todo muchas veces a algún familiar que tenía epilepsia y nunca lo habían dicho. Por lo tanto, es muy importante poder instruir. Y hay un video muy bonito que se llama Juanito,
Juanito en la escuela, Juanito en la familia, Juanito en el doctor y Juanito con los vecinos, donde ahí mostramos cómo es la reacción de los alumnos y la profesora en un colegio y qué es lo que uno debiera hacer. Así que básicamente hay que no esconder esto, sino que decirlo. Evidentemente, en ocasiones, dependiendo de la cultura, hay algunas veces, algunas epilepsias que son solamente nocturnas y uno podría ahí conversarlo dependiendo de lo preparado que estén los profesores, pero en general la idea es no esconder este diagnóstico y para evitar también el bullying. Claro, muchas gracias, doctor. Yo creo que lo que nos cuenta también el público es como ese consenso en general de que hay que ir avanzando en visibilizar, en informar y en incluir, ¿cierto? En mejorar la inclusión. Pero eso requiere obviamente de un trabajo súper coordinado, de manejar distintos ambientes, de trabajar con la familia, trabajar en la escuela, con los compañeros, como dice usted. Todo eso suma y es parte de este manejo más integral. Vamos a la siguiente pregunta, así que los invito a dar su opinión. ¿La disminución del rendimiento escolar de un niño puede explicarse por su epilepsia? ¿Qué opinan ustedes? La disminución del rendimiento escolar. ¿Se puede explicar por la epilepsia? Y aquí también no hay consenso. Algunos piensan que sí, otros que no, a veces no lo sabemos muy bien. Esto es una situación que de todas maneras necesitamos aquí aclarar. Así que para eso vamos a invitar a la doctora Aguiloto a que nos explique un poco esta relación, si es mito o no, y qué es lo que pasa cuando disminuye el rendimiento escolar de un niño con epilepsia, si eso se puede explicar por su enfermedad, cómo lo podríamos entender, cómo lo podemos abordar. Então, Loreto, a diminuição do rendimento escolar em um ninho é muito complexo e envolve múltiplos fatores. Então, resumindo, às vezes pode ser involucrado a epilepsia como a causa, mas temos que ver quais são os fatores envolvidos. Há maior risco para essas crianças, mas não todos os menores tenham dificuldades escolares. Então, sabemos que, às vezes, a doença cerebral que causa a epilepsia pode causar também um problema cognitivo. E, nesses casos, não é a epilepsia, mas sim a doença cerebral que este ninho tem. Mas há ninhos que não têm nenhum problema cognitivo e a epilepsia, ela vai ser, então, um fator adicional que quando há muitas crises, a pessoa pode perder um pouco de rendimento porque as crises afetam o histórico escolar, mas depende muito do ninho e se ele tem muitas crises ou não. Mas se é uma epilepsia que é controlada com os fármacos, então consideramos que este ninho não há motivos para ter problemas de aprendizagem. Então depende muito do tipo de epilepsia, da etiologia da epilepsia, a causa da epilepsia, e que muitos destes ninhos já têm de base habilidades diminuídas cognitivas porque eles têm uma doença cerebral que causa as duas coisas, o problema cognitivo e as crises. Então, temos que tomar muito cuidado para não generalizarmos para todos os ninhos que têm epilepsia. E frente a habilidades cognitivas diminuídas, sabemos que há várias formas de tratamento para essas crianças, principalmente os apoios psicossociais, que são extremamente importantes em todos os ninhos e naqueles que têm problemas de aprendizagem. Então, devemos levar em consideração caso a caso, mas de forma geral, a epilepsia isoladamente não é a causa dos problemas cognitivos, mas pode estar associada a outros problemas da base estrutural da epilepsia. Alguns fármacos podem prejudicar um pouco os aspectos cognitivos, mas isso deve ser discutido com o médico que está acompanhando estes ninhos, porque cada caso é um caso e os ajustes podem ser hechos. Então, há uma pergunta no chat, que é de uma outra Laura, que perguntas,
que las pastillas que toma su hijo lo dejan como si estuviera borracho y le impide actuar bien. Entonces, ela deseja saber se isso é um motivo para não enviá-lo à escola. Então, Laura, este não é um motivo, porque todos os niños têm que ir à escola. É um princípio muito básico de toda a educação e do tratamento médico. Então, o que vocês têm que falar com o médico é de fazer alguma modificação no esquema terapêutico que pode ajudar esse rendimento. Então, cada caso é um caso e deve discutir com o médico que acompanha como poderia ajustar melhor a medicação, os horários da tomada da medicação, para que ele possa ter proveito desta atividade escolar, mas nunca tirar o ninho da escola, porque esse é o melhor ambiente para o ninho estimular e ter ganhos cognitivos. Então, não, ela tem que ir para a escola e tem que ajustar as medicações que o médico que fará isto. Gracias, doctora. Entonces ahí aprovechamos de responder una de las preguntas del público, ¿cierto? Y podemos ver que identificar que los medicamentos puede ser uno de los elementos que pueden tener a este niño interferido, ¿no? Pero que hay un mayor riesgo, no podemos generalizar a todos, pero sí es un tema que probablemente va a ser un tema que se va a conversar en virtud de cómo se vaya desarrollando ese niño. No sé si alguno de nuestros panelistas quiere también aportar algo más en torno a este tema, desde su experiencia. Doctora Acevedo. Yo creo que también es importante recordar que el déficit atencional y los trastornos de aprendizaje son muy frecuentes en los niños con epilepsia. Uno estima el déficit atencional en una frecuencia que puede llegar hasta el 10% en la población general, y en los niños que tienen epilepsia puede ser hasta 3 veces. Entonces, como decía, ¿no es cierto, Laura? Los niños tienen que ir al colegio, tenemos que trabajar con sus maestros, con sus profesoras, profesores, para acompañarlos, tratar de dar una atención más directa, personalizada. En Chile tenemos lo que se llaman los proyectos de integración, que permite que tengan psicopedagogía, a veces fonoaudiología, pero en el caso, por ejemplo, de existir un déficit atencional, por muchos años se pensó que no debíamos tratar a estos niños porque el tratamiento podía favorecer las crisis epilépticas, pero hoy en día sabemos que ya en realidad eso es un mito, y un niño que está en control y que requiere un acompañamiento para mejorar, ¿no es cierto?, la sintomatología de un déficit atencional sí debe tratarse, y eso va a mejorar su calidad de vida en términos de su adaptación al colegio, su capacidad de aprendizaje, su conducta también. De todas maneras, ahí ya tenemos otro elemento, ¿cierto? Las comorbilidades, también nunca podemos dejar de prestar atención a eso. Doctor Mesa, ¿usted también quería comentar algo en relación a este tema? Sí, nada más que justo lo que nombraba la doctora Kerima Acevedo, y Loreto, tú mencionabas la comorbilidad, que en el fondo, agregando un poco a lo que decía Laura, son otras patologías que se insertan en un paciente que tiene epilepsia y que muchas veces hacen que el rendimiento escolar evidentemente baje. Y una de ellas, por ejemplo, son los trastornos neuropsiquiátricos, como a veces la depresión, y eso es bien importante considerarlo, porque puede que uno piense que por tener epilepsia no tiene depresión, y la verdad es que eso hay que considerarlo. Sabemos que en los adultos la mayor comorbilidad es la depresión en las personas con epilepsia, pero en los niños también está, no es la mayor, pero también está. Nada más que mencionar eso. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Si una mujer con epilepsia se embaraza sin haberlo planificado, ¿debe suspender inmediatamente su tratamiento? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Frente al embarazo.
También aquí está un poquito repartidas las respuestas y vamos a preguntarle al doctor Espinosa qué es lo que pasa. Si tengo epilepsia, me embarazo sin haberlo planificado, ¿qué hago? ¿Suspendo los medicamentos? Es un temor que uno tiene cuando entra en esta etapa, ¿cierto? De que todo lo que uno pueda tomar va a tener algún efecto tal vez. Doctor, ¿qué nos puede contar al respecto? Suspender el tratamiento es un riesgo mayor que el probable efecto negativo de los fármacos. Con esto lo que deseo reafirmar es la gran importancia que tiene la prevención en este caso. Y la prevención significa, primero, que el embarazo sea planificado. Segundo, controlar las crisis epilépticas en monoterapia con la dosis más baja. Tercero, toda mujer con epilepsia en edad fértil debe recibir ácido fólico. Y cuarto, explicar a la paciente y a la familia la importancia de la planificación del embarazo. Muchas gracias, doctor. No es algo que a veces ocurre, que uno planifique. A nosotros en nuestra experiencia y en nuestro país, como realidad social y cultural, sobre todo en la población más joven, el embarazo no planificado es una realidad. Y en situaciones así también ocurren muchos temores. Así que es muy, muy valioso su respuesta. Vamos a ver la siguiente. Yo quisiera resaltar algo del punto de vista pediátrico, ¿verdad? O sea, ¿Sí? muchas veces una de las cosas que tratamos de nosotros de poner desde nuestros compañeros del hospital es tratar de, en las pacientes adolescentes, ya que tengan consultas ginecológicas previas y de charlas sobre prevención del embarazo, ¿verdad? Porque es una realidad en los países latinoamericanos el embarazo adolescente, en Paraguay en particular. Y yo pienso que no hay que dejar de pensarlo inclusive en la consulta pediátrica como algo importante, ¿verdad? Porque decía el doctor lo importante que es, ¿verdad? Tener una buena planificación del embarazo más en pacientes con epilepsia. Sí, de todas maneras. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En todas las epilepsias se puede plantear un tratamiento quirúrgico? ¿Sí o no? La cirugía que escuchamos quizás con mayor frecuencia ahora. ¿Será posible plantear en todas las epilepsias? No, la mayoría piensa que no. Y le vamos a pedir entonces al doctor Casartelli que nos oriente en relación a esta pregunta, por favor. Bueno, si bien en los últimos años, como ha dicho Loreto, el tema de la cirugía de la epilepsia ha sido algo que ha sido como un boom, y realmente porque la cirugía de la epilepsia es una herramienta muy importante ahora en el tratamiento de la epilepsia. Sin embargo, no a todas las epilepsias les puede beneficiar, ¿verdad? Entonces hay síndromes en particular, ¿verdad? De epilepsia, particularmente aquellos que tienen algún tipo de lesión, ¿verdad? Donde mejor se pueden beneficiar, o una epilepsia autoinmune, ¿verdad? Pero bueno, es importante también saber que en estas epilepsias en las cuales el tratamiento quirúrgico no se puede plantear, también hay opciones terapéuticas como la dieta cetogénica, ¿verdad? Que es una buena alternativa, ¿verdad? Y otro tipo de intervenciones, ¿verdad? Quirúrgicas no curativas o en el cual no se espera que el paciente esté completamente libre de crisis, como la gallosotomía o la hemisferectomía funcional, y también el estimulador del nervio vago, ¿verdad? Entonces, es importante entender, ¿verdad?, que la cirugía de la epilepsia es una herramienta que en los últimos años ha sido muy importante y seguirá siendo, ¿verdad? Yo creo que tiene muchísimo futuro por delante todavía, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente no todas las epilepsias refractarias las podemos operar, ¿verdad?
Ahí sí me conecté de nuevo con el micrófono. Muchas gracias, súper aclarador esto. Vamos con la siguiente pregunta y la última pregunta de las que que habíamos recibido, ya luego vamos a las del chat. ¿Una persona con epilepsia puede ser feliz? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? La mayoría entonces piensa que sí. Doctora, ¿qué nos puede comentar con respecto a eso, doctora Kerima? Bueno, es una pregunta que por un lado es linda de responder, porque lo que uno dice es sí, y estamos hoy día trabajando por eso, y contábamos al inicio de esta sesión que parte del objetivo del lanzamiento de la Declaración de Epilepsia del año 2000 fue abarcar en forma mucho más integral la epilepsia, ¿no es cierto? Y parte del ser feliz significa tratar con medicamentos cuando son necesarios, que va a ser la mayoría de las veces, pero abrazar la multidimensionalidad que tiene la epilepsia, ¿no es cierto? Y es lo que hemos ido conversando con estas preguntas. El estudio en los niños y adolescentes, no hemos hablado del trabajo, pero vamos a pensar en el trabajo en los adultos, el embarazo y el proyecto de vida que tiene una familia, una pareja, la sexualidad. Hablaba el doctor Mesa de la depresión. Entonces yo creo que a través de todos estos trabajos sociales que nosotros estamos haciendo, el comprender que no es solo dar medicamentos, que el trabajo en equipo, los médicos, las enfermeras, las organizaciones sociales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, educadores, todos podemos contribuir. Ahora, es cierto que siempre existe un tercio de pacientes que son refractarios. Esta refractariedad puede tener más o menos intensidad, entre comillas, puede o no tener patología asociada, y eso sí puede generar un estrés importante en los pacientes, también en las familias. Pero yo creo que tenemos que acompañar a cada familia, a cada paciente en lo que necesite, buscar esos momentos de felicidad. En lo personal, tengo pacientes con compromisos neurológicos muy importantes, pero con familias que son tremendamente felices, que quieren muchísimo a sus hijos e hijas, que los cuidan, y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer hoy día, derrotar los mitos y acogerlos en eso. Muchas gracias, doctora. Vamos a dejar de compartir este Kahoot para ir a las preguntas del público, ¿ya? Así que los voy a dejar a todos acá en pantalla. Quiero partir con una pregunta que nos llega y que habla de una única convulsión en una paciente. Esta pregunta se la vamos a hacer al doctor Espinosa, porque es nuestro neurólogo de adulto que nos acompaña hoy día, y ella nos dice que tuvo solo una convulsión, una única crisis, y que posterior a eso ella se entera de que está embarazada. Está muy preocupada porque tiene 3 meses de este embarazo y quiere saber si tiene algún riesgo para su bebé, qué es lo que pasa si llega a tener una crisis nuevamente. Y esa es la primera pregunta, porque después ya nos pregunta con respecto a la herencia de la enfermedad, pero esa la vamos a dejar para otro especialista, porque queremos aclarar, no enredarnos. Así que, doctora Espinosa, en este caso, ¿cómo aconsejamos, cómo orientamos a esta chica, Francisca, que tuvo solo una crisis y está embarazada 3 meses y muy preocupada por los riesgos que pueda tener ese bebé? Bueno, en general, una crisis aislada no es epilepsia y por lo tanto no es necesario que reciba tratamiento. Pero es necesario, evidentemente, tener una historia mucho más amplia para tener una opinión definitiva. Pero si ella tiene un embarazo en curso y esta crisis no se ha repetido y ella desarrolla una vida completamente normal, y es lo más probable es que esa crisis convulsiva sea una de las tantas crisis que ocurre espontáneamente en aproximadamente el 1% de la población y nunca más se repite. Eso no es epilepsia. Muy bien, entonces, tranquilidad para Francisca.
¿cierto? Tranquilidad para ella y que su embarazo siga muy bien hasta que llegue ese hijito. Y quiero preguntar con respecto a una segunda pregunta que también preocupa muchas veces y tiene que ver con si esta enfermedad se hereda. Y es un tema sobre todo para las mujeres en edad fértil y que no estamos planificando o queremos ser mamá, saber y preocuparse de que esta enfermedad pueda traspasarse a nuestros hijos. Y ahí le quería preguntar al doctor Marco Casartelli, que también sabemos que es neuropediatra, pero seguramente tiene población adolescente ahí, embarazo joven también. ¿Qué es lo que pasa con esto y cómo podemos orientar a las personas en relación a esta pregunta? Bueno, en primer lugar, o sea, la epilepsia tiene mucha carga genética, pero no necesariamente nuestros hijos van a tener epilepsia si somos portadores de epilepsia. Hay una variabilidad en la expresión genética, ¿verdad? Que puede ser o sea, una familia puede tener un tipo de síndrome epiléptico como tal y a pesar de portar el gen puede no desarrollar nunca la epilepsia, ¿verdad? O el padre haber portado el gen y el hijo lo está desarrollando porque la genética es muy compleja. En muchos de los casos se da principalmente lo que conocemos mucho como convulsión febril. En la convulsión febril siempre hay mucha historia, ¿verdad? De los padres con antecedentes de convulsiones febriles cuando eran niños pequeños y bueno. Pero yo pienso que no podemos tomar la transmisibilidad de la genética como directa. Aparte, muchas de las enfermedades son lo que nosotros llamamos recesivas, ¿verdad? Que no necesariamente, a pesar de tener el gen, el paciente va a desarrollar la enfermedad porque hay otra parte del ADN que lo está compensando. Entonces, hay mucha variabilidad. Por supuesto que hay otros tipos de síndromes epilépticos ya, digamos, más sindromáticos, ¿verdad? Que tienen una expresibilidad mucho mayor y mucho más alta, pero bueno, eso ya, yo creo que cuando uno tiene una condición como la epilepsia y está siendo tratado, ya lo puede ir conversando con su médico y desagotar todas las cuestiones referentes a la herencia o la posibilidad de herencia del paciente. Muchas gracias. Hay una pregunta, doctor Mesa, para usted que dice así. ¿Por qué las crisis que le dan a los niños cuando tienen fiebre no son epilepsia? Bueno, buena pregunta, porque siempre es una gran confusión. Las crisis febriles, antiguamente llamadas convulsiones febriles, hoy día se llaman crisis febriles, no entran en el diagnóstico de epilepsia, en primer lugar porque los electroencefalogramas de estos pacientes siempre son normales, a pesar de que uno le haga 1, 2, 3, 4. Segundo, es una condición ciertamente genética, muy relacionada a que los padres tuvieron, y tiene un periodo que dura hasta los 4 años, 5 años, después ya desaparecen, y en general no dejan secuela. Pero sobre todo, no se clasifican como tal, porque es una actividad refleja a la fiebre de algunos pacientes en esta condición y que los electros están siempre normales. Yo diría que esas son las principales bases para decir que no es una epilepsia, pero pareciera que sí. La descripción de los papás siempre dice que parece que se hubiese muerto y la fiebre a veces no estaba instalada, sino que estaba recién subiendo y justamente se diagnosticó cuando llegó al servicio de urgencia y le tomaron la temperatura. Así que esa es la condición de crisis febriles que no son y no están clasificadas internacionalmente dentro de las epilepsias. Existe, eso sí, unos síndromes epilépticos que comienzan como igual que las crisis febriles y que, por ejemplo, el llamado síndrome de Dravet, que con el tiempo van apareciendo descarga del electroencefalograma y retraso del desarrollo psicomotor de la persona. Y eso es otra condición. Al comienzo pareciera una crisis febril, pero la evolución hace que uno haga el diagnóstico que es una síndrome epiléptico. En ese mismo sentido nos pregunta acá una persona también que está conectada, si mi hijo presenta este diagnóstico de crisis febril, ¿le debo realizar un electroencefalograma? En general, no.
La verdad es que no es necesario cuando uno tiene una historia clínica precisa, clarita, y obviamente que lo observa, si su desarrollo psicomotor está bien, si solamente tuvo una crisis febril simple. Nosotros la clasificamos en simples y complejas. Las simples son aquellas que duran menos de 15 minutos, son cortitas, que son de todo el cuerpo, generalizadas, que son al comienzo de la enfermedad febril, y por otro lado que es una sola. Las complejas son aquellas que duran más de 15 minutos, que son varias en el mismo día, que son al final de la enfermedad febril, el tercer o cuarto día, y que son de un solo lado, por ejemplo, del cuerpo. En ese caso, uno piensa inmediatamente que es una epilepsia desencadenada por fiebre, y ahí se investiga y se hacen electroencefalograma y resonancia, etc. Y test genético. Ya, perfecto. Entonces habría que consultar con el médico y el médico seguramente le va a poder orientar mejor. Doctora Laura Guilotto, también hay una pregunta con respecto a los potenciales efectos que puede tener el levetiracetam. Una mamá nos dice, a mi hijo le diagnosticaron recientemente epilepsia, le dejaron, nos menciona acá, la marca es levetiracetam. ¿Y qué efectos adversos puede tener este medicamento? Pues me da mucho miedo administrarle la medicina. Então, essa pergunta é muito importante porque todos os fármacos podem ter efeitos adversos, efeitos colaterais. Mas sabemos que o levetiracetam, ou Keppra, que é o medicamento de referência, é um medicamento que tem uma eficácia muito grande em muitos tipos de crises, de epilépsias. Ele não, comparativamente com os outros fármacos, ele não tem tantos efeitos colaterais, efeitos adversos. Os mais comuns são os efeitos comportamentais, neuropsiquiátricos, e ele poderia estar contraindicada em los niños que têm muitos problemas de comportamento e problemas de comorbidades psiquiátricas. Mas dependendo dos casos, às vezes é melhor utilizar este fármaco se ele controla as crises. Então, depende muito do caso que está em questão, mas o efeito mais comum é o problema comportamental em 10% dos pacientes. Então, se um ninho tem uma história familiar, psiquiátrica, ou mesmo o adulto jovem, temos que prestar atenção nesta comorbidade que pode ocorrer, mas é na minoria dos casos. Então, se o medicamento controla bem as crises, podemos quedar-nos tranquilos que os efeitos são pouco frequentes. O mais importante é o controle das crises. Mas todos os casos têm que ser discutidos com o médico, e cada caso é um caso diferente, e a madre deve perguntar tudo isto a los médicos que acompanham este niño. Muchas gracias, doctora. Doctora Acevedo, hay una pregunta también que dice así, las pataletas o rabietas, a veces muy difíciles de controlar por nosotros los padres, ¿cierto? ¿Pueden provocar crisis si mi hijo tiene este diagnóstico? ¿Cómo manejamos esta situación tan difícil? Bueno, estas rabietas o pataletas, como le decimos en Chile, no producen crisis epilépticas. Lo que sí puede parecerse, y que conversamos un poquito a raíz de los desmayos, existen en los niños lo que se llaman los espasmos del sollozo, antes se llamaban apneas emotivas, que son episodios en que los niños pueden llorar, 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 quedarse aguantando la respiración, y algunos niños en ese contexto se desmayan, y en ese desmayo, que es parecido a este síncope o desmayo vasovagal, pueden tener algo parecido a una convulsión, tener unos movimientos generalizados, ponerse lacios como hipotónicos, o también incluso ponerse hipertónicos o muy duros, y eso verse igual que una crisis. Eso no es una crisis epiléptica, tiene un mecanismo parecido al de los desmayos. El que un niño llore y llore no va a tener un impacto en su neurodesarrollo, así como antes explicaba la Laura, no se mueren, ¿no es cierto?, las neuronas con las crisis epilépticas, con una pataleta, con un berrinche, tampoco. Y ahí lo más importante es que esto vaya en la crianza, en cómo tenemos que ir enseñando a los padres, a las madres, a manejar estas, digamos,
alteraciones tan intensas del comportamiento que muchas veces las vemos alrededor de los 3 años, porque lo que tenemos que hacer es enseñar, entre comillas, a los niños que no van a lograr cosas con las pataletas. Entonces hay una cosa de crianza, pero no hay que preocuparse de que esto vaya a producir una epilepsia. Gracias. Nos preguntan también por acá en el chat con respecto a la situación del empleo, a las barreras que se imponen desde la sociedad en el ámbito de lo laboral, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones, qué manejo podemos realizar nosotros para que quienes tienen este diagnóstico puedan desenvolverse en el ámbito laboral? ¿Qué consejos, qué le dice usted, doctor, a su paciente cuando le plantea este dilema de sus dificultades en acceder al mundo del trabajo, en la cesantía crónica o intermitente? ¿Cómo abordamos este tema que es tan complejo? Doctor Espinosa. Ese es un tema bastante complejo porque expresa en última instancia la discriminación y el prejuicio del que son víctimas las personas con epilepsia. Nosotros aquí en el Perú estamos interesados en seguir el ejemplo de ustedes, el ejemplo de Colombia, y trabajar una norma legal que proteja a las personas con epilepsia y evite este tipo de discriminación. Las personas con epilepsia no merecen ese tipo de discriminación y requieren tener los mismos derechos que todos. Doctora Acevedo, la veo con ganas de también querer aportar su opinión. Y doctor Mesa, después vamos con la doctora Acevedo. Yo creo que sin duda nuestros colegas neurólogos de adultos tienen muchísima más experiencia en ese sentido, pero también hay tareas que quienes trabajamos con niños y adolescentes tenemos que hacer. Hay una parte en los jóvenes que tienen epilepsia y que van preparando su desarrollo profesional o laboral en términos del consejo. Yo he tenido que aconsejar muchos pacientes, algunos los he hecho llorar al hombro mío juntos, porque han querido hacer una carrera, por ejemplo, militar, o quieren ser pilotos de avión, y ahí hay una obligación nuestra de enseñarles que hay algunas, yo les dije al comienzo, algunas pequeñas limitaciones que hay que aprender porque hay una responsabilidad con ellos y con el resto, pero eso no significa que no puedan desarrollarse en otras cosas. Yo creo que hay otras recomendaciones que uno puede dar, por ejemplo, en el trabajo con turnos de noche, porque la privación de sueño puede ser un gatillante. Entonces no sería una buena combinación para alguien que tiene epilepsia buscar un trabajo que lo exponga a poder tener una crisis y que sí lo va, ¿no es cierto?, a llevar por el camino quizás del estigma, del rechazo laboral y la discriminación. Pero yo estoy de acuerdo con el doctor Espinosa que hay tanto que hacer en ese sentido y trabajar en educación a nivel del trabajo, en incluir a quien tiene epilepsia, en tratarlo como al resto de sus compañeros de trabajo. Tenemos una historia cercana que nos llegó a la liga de una profesora que fue discriminada y ella no tenía problemas como educadora y lo hacía muy bien y era muy querida por sus alumnos, y los padres discriminaron cuando supieron que ella tenía epilepsia y ella nunca había tenido crisis en el colegio. Doctor Mesa, usted también quería agregar algo. Está en silencio, no lo escuchamos. Solamente agregar algo sobre lo que había dicho el doctor Espinosa y la doctora Acevedo, que en relación a lo que es la ley, hoy en día se está trabajando en toda Latinoamérica para poder tener una base legal común en varios sentidos, y uno de ellos es el trabajo de la gente con epilepsia. Pero antes decir que este tema, como decía el doctor Espinosa, ha sido tratado largamente en muchos países, y hay gente que ha sugerido tres ítems. Lo primero es hablar con el empleador, educarlo y decirle los riesgos de la gente con epilepsia, los riesgos que no tiene, dónde ponerla, como decía la doctora Acevedo, en trabajos no complicados. Lo segundo es que si el empleador es nulo a la conversación,
está lo que es preguntarle a gente que se dedica a esto, como son los abogados laborales, etcétera, para que nos apoyen. Y por último, está, si no hay camino en eso, es ir a lo legal que el país ofrece. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos está un acta, ¿no es cierto?, que es bien conocida en todo el mundo, donde salen cada uno de los puntos que hacer frente a una persona que no contrata a una persona con epilepsia, que la discrimina, y cómo poder presionarlo legalmente. Esos serían como los 3 ítems que uno podría aproximarse. Gran tema. Muchas gracias. Hay una pregunta que le podemos hacer al doctor Marco Casartelli, tal vez, que habla de lo siguiente. En un recién nacido que tiene llanto que termina en apnea y desmayo, ¿se puede considerar un espasmo del sollozo o se debe descartar epilepsia? Así dice la pregunta. Bueno, el problema es sí, el problema es la edad del bebé, es un recién nacido, ¿verdad? O sea, yo realmente cuando es un bebé muy pequeño, si bien siempre todos los médicos tomamos, a veces yo creo que un poco de conductas exageradas porque lo cuidamos mucho y esperamos que no le pase nada, pero hemos visto niños muy pequeños, bebés de semanas, ¿verdad?, con espasmos del sollozo y bueno, o sea, lo más probable es que si tiene esa conducta, si esa clínica, que sea un espasmo del sollozo, pero yo creo que es prudente descartar una epilepsia, yo creo que es prudente hacer un electroencefalograma, ¿verdad? Monitorizar, ¿verdad? Si el electroencefalograma es normal, monitorizar muy de cerca el desarrollo del niño, ¿verdad? Y si el niño se va desarrollando de manera óptima, bueno, ir quedándonos un poquito más tranquilos, pero bueno, o sea, yo creo que eso es lo fundamental, ¿verdad? Y a ver, la confianza también con el pediatra, la conversación con el pediatra, el neuropediatra del seguimiento del desarrollo, yo creo que son cosas muy importantes. Muchas gracias, doctor. Doctora Laura, ¿qué tan recomendable es, en su experiencia y en la realidad que ustedes tienen allá, el uso de cannabis para el tratar las epilepsias? Luego vamos a preguntarle acá al resto de los panelistas su opinión y su experiencia también. Esta é uma pergunta muito frequente de todos os padres, das pessoas com epilepsia, os adultos que têm epilepsia, e sabemos que há algumas síndromes epiléticas de la niñez que foram comprovadamente responsivas ao canabidiol, principalmente o canabidiol que tem grau farmacêutico e que é hecho pelas indústrias que controlam a quantidade de canabidiol. Isso depende de país para país. Nos Estados Unidos, o que é aprovado pelo FDA é um medicamento da empresa GW que se chama Epidiolex. Em nosso país, em Brasil, há alguns que estão começando a ser estudos de fase 3. Alguns produtos são comercializados, mas são poucos os que têm grau farmacêutico. Então, temos que ter muito cuidado, porque a maioria dos produtos não são canabidiol, são produtos artesanais que não contêm o canabidiol na proporção que se habla em lo rótulo. Então, muitas famílias usam um cannabis que não é o canabidiol e pode ter grande quantidade de THC, que pode ser maléfico aos ninhos e que não melhora as crises. Então, é um assunto muito controverso, porque os produtos puros, que têm apenas canabidiol, eles podem melhorar, diminuir algumas pessoas que têm crises, algumas síndromes epiléticas, como a síndrome Lennox-Gastaut, a síndrome de Dravet, e mais recentemente foi feito também um estudo com esclerose tuberosa nos Estados Unidos. Mas as modificações não são em 100% dos pacientes, é uma porcentagem menor de pacientes que podem melhorar, é muito semelhante, por exemplo, como a dieta cetogênica, os outros tratamentos que temos. Então, temos que ver caso a caso se pode receber o canabidiol e lembrar que alguns casos podem ter efeitos colaterais, efeitos adversos, por as outras medicações, por os outros fármacos que
que recebem, porque há uma interação de canabidiol com os outros fármacos, como clobazam, valproato de sódio. Então, temos que ter muito cuidado, que mesmo sendo um produto que vem de uma planta que é natural, vamos considerar assim, pode ter efeitos colaterais adversos muito graves pela interação medicamentosa e principalmente porque alguns destes produtos não são de canabidiol puro, podem ter THC e mesmo contaminação com bactérias, com metais pesados, com uma série de elementos que são maléficos à saúde do ninho. Então, é um assunto muito complexo que deve ser tratado pelas autoridades sanitárias de cada país. Eu acredito que os outros têm opiniões semelhantes, porque a comunidade científica está caminhando nesta direção de estudar melhor os complexos e os produtos que são artesanais, mas temos que ter muito cuidado porque alguns são peligrosos, porque não tem a composição correta que está escrita no rótulo. Muy bien, se entiende muy bien este consenso a nivel de comunidad científica. ¿Quisieran comentar? El doctor Mesa, veo que usted también quiere comentar y agregar algo. ¿Está silenciado? Totalmente de acuerdo con lo que dijo Laura, muy completo. Solamente decir que no puede existir la situación que una vez me llegó, que había tenido una sola crisis, un niño de 3 años, y me llegan a preguntar si pueden darle cannabidiol para su epilepsia. Es que no puede ser. Pero lo más importante que yo quería destacar, porque hay gente que se confunde mucho, el fumar marihuana no sirve, porque la gente cree que puede servir cuando está realmente indicado el uso de cannabidiol para una epilepsia. Nada más que eso. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera comentar algo más de este tema? ¿No? Bueno, estamos llegando ya a la hora, estamos en el tiempo que habíamos agendado y programado esta reunión, este conversatorio. Quiero dejarles un espacio de unos breves segundos para que cada uno de ustedes pueda hacer el cierre, el mensaje final al público que nos está escuchando. Recordemos que están conectadas personas, principalmente familias, cuidadores, padres, madres, personas con epilepsia, y en esta semana y en este nuevo aniversario en que se conmemora este Día Latinoamericano, un mensaje final de cada uno de ustedes para ir cerrando esta actividad. Les voy a ir dando la palabra uno a uno, ¿no? Doctor Julio Espinosa, su mensaje. El mío es un mensaje de esperanza. Avisoramos un mundo mejor para las personas con epilepsia y eso se logrará con el trabajo armonioso y unido de los pacientes, los familiares y los médicos, que podamos comprometer a la sociedad toda y a los gobernantes. Muchas gracias. Doctor Tomás Mesa, su mensaje. Sí, primero agradecer a toda la gente que dio este espacio para que se pudiera hacer posible conversar, para ir sacando la epilepsia de la sombra, y decirles que existe entonces en cada país un capítulo del International Bureau for Epilepsy que los pueda ayudar, que nos podamos ir aprendiendo cada uno. Y por último, acuérdense del congreso que va a ser realizado en Medellín, Colombia, del 1 al 4 de octubre, donde va a haber un día del IBE. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Doctora Laura Guilotto, su cierre, su despedida. Sí, muchas gracias a los colegas de los otros países de América Latina, principalmente a la Liga Chilena de Epilepsia por la invitación. E lembrar que a Liga Internacional de Epilepsia há mais de 100 anos, é muito antiga, é uma das associações mais antigas da área médica e há muito trabalho feito em todos os países e principalmente em América Latina, que é a nossa região. E temos que nos unir, e não somente os médicos, os cientistas, mas também os pacientes, que podem fazer muito, principalmente considerando a importância da condição e fazer aportes a governos que podem nos ajudar.
Então, mais uma vez, eu agradeço o convite e convoco os pacientes, as pessoas que são interessadas no tema, a participar do International Bureau for Epilepsy, que é o capítulo psicossocial da organização, e ele é ligada à Liga Internacional de Epilepsia. Então, muitas graças e boas noites por todos, e vamos nos unir todos, como o doutor Espinosa disse, temos que ter esperanças. Gracias, doctora. Doctor Marco Casartelli, sus palabras. Bueno, antes que nada agradecer este espacio a la Liga y a todos los compañeros de Chile, ¿verdad? En particular a Tomás como presidente del Buró, ¿verdad? Y nada, yo creo que hay que seguir luchando por el derecho de los pacientes con epilepsia. Yo creo que hay que seguir generando ese tipo de espacios porque veo que se han quedando preguntas en el tintero, pero pienso que ya a poco iremos tratando de desagotar estas preguntas y acompañando, ¿verdad? De andar de todos que espero que sea un final feliz como queremos, ¿verdad? Gracias, doctor. Y doctora Querima Acevedo, su mensaje de cierre, la escuchamos. Bueno, gracias a todos que nos han acompañado, a nuestros panelistas, al equipo de extensión de la Liga Chilena contra la Epilepsia que ha organizado todo y a quienes han asistido hoy. Esta pandemia ha generado mucho aislamiento, mucha soledad, nos mandó a nuestras casas, pero tengo que decir que lo bueno que tuvo desde el punto de vista de la educación es que por lo menos como Liga aprendimos a usar los webinars y a trabajar online. Hoy nos hemos unido como latinoamericanos desde distintos países con distintos horarios y creo que también como región, y esa es una tarea que vamos a trabajar sin duda en Colombia, donde algunos de nosotros vamos a estar presentes, tenemos que potenciar el que la gran mayoría hablamos español. Los brasileños lo hacen muy bien con el portuñol y nos tenemos Portuñol. É uma vergonha. Eso, entonces como región tenemos una fortaleza, tenemos un lenguaje común y eso tenemos que tomarlo porque podemos trabajar juntos, como decían, sacar la epilepsia de las sombras, trabajar por nuestros pacientes. Cada país tiene sus propios desafíos, pero también tenemos cosas comunes. Así que muchas gracias. Mañana celebremos, pero celebremos el que estamos abrazando a nuestros pacientes, a sus cuidadores, tanto quienes trabajamos en salud como las familias tenemos que caminar juntos y desarrollar estos proyectos. Muchas gracias y con ese bonito mensaje de cierre muy esperanzador, yo también me despido, agradezco a cada uno de nuestros panelistas, todos muy destacados y de distintos lugares, ¿cierto? Con distintas realidades y hoy día en distintos horarios nos juntamos un ratito a conversar con ustedes y por supuesto también mandarles un gran saludo a todos quienes se conectaron, nuestros pacientes, cuidadores y familiares. Y invitarlos a quedarse con este importante mensaje y a conmemorar mañana un nuevo Día Latinoamericano de la Epilepsia. Buenas noches y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Saludos a todos, un abrazo. Saludos, chao, abrazo. Chao, chao. Gracias. Una vez más, por favor, ¿cuál es tu apellido?